Ok, el siguiente tema que vamos a ver es el que tiene que ver con conclusiones. Las conclusiones es el capítulo 6 del documento y en realidad esta presentación no dura mucho, más que todo es algunos consejos de redacción y algunas pautas para que ustedes las sigan con respecto a cuando vayan a redactar esta sección. El capítulo 6 de conclusiones y recomendaciones es la parte ya final del proyecto para ustedes. Las conclusiones tiene que ser un refuerzo a lo que ustedes en el trabajo encontraron o determinaron. Las conclusiones, sobre todo en el caso de ustedes, va asociado a los elementos, puntos de mejora del capítulo 4 que vayan encontrado, los elementos asociados a cada objetivo y sobre todo que sean elementos concretos. O sea, es una exposición muy coherente de esos elementos concretos que ustedes encontraron, que son proposiciones para que puedan con eso determinar que realmente el proyecto se desarrolló. No se enumeran por aquello, las conclusiones no se enumeran, pero tampoco es una elaboración o continuación de un diagnóstico, ni tampoco es hacer un resumen, ni es ya hacer inferencias, ni nada. Es el elemento concreto que se obtuvo. Por ejemplo, de la investigación se concluye que la organización contaba con un nivel de madurez considerado bajo el modelo de Harold Kessler. Esto asociado a elementos como X, Y, Z. Punto. Eso es una conclusión. Se concluye adicionalmente que las prácticas que actualmente la organización contempla, solamente un 30% generaban un valor adicional o un valor agregado a los proyectos de la organización. El resto de prácticas que la organización contaba o con las que la organización cuenta, se determina que no aportan no aporta a la gestión de proyectos en elementos como X, Y, Z. Punto. O sea, elementos concretos. Por ejemplo, se concluye que el marco de trabajo elaborado ajusta las oportunidades de mejora por cuanto establece mecanismos que atienden puntos como A, como B o como C. Y que adicionalmente incluye también elementos que van a permitir la estandarización de esto y esto. O sea, vean que es tres, cuatro líneas donde claramente se dice a qué llegamos, a qué se concluye, a qué se determina. No es un resumen, no es hacer un recuento de resultados nuevamente, son los puntos más concretos que se obtienen como tal. Si viene a ser como un tipo de reflexión final de lo que ustedes realizaron. Pero es importantísimo porque eso también da a entender si ustedes tienen claridad de qué fue lo que realizaron. Entonces, por eso es que las conclusiones deben ser o contener todos los elementos necesarios para demostrar que el trabajo fue concluido en su totalidad. O sea, que se demostró que todo está concluido en su totalidad. Y que adicionalmente, se tiene claridad, digamos, de todos los puntos que ustedes, establecieron. Y que se tiene claridad que realmente se llegó a algo. No todas las investigaciones siempre terminan con lo positivo, lo que pasa es que como la mayoría de ustedes son propuestas de soluciones y no se implementan, entonces obviamente siempre termina ya con un producto, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando digo que no siempre terminan positivos si fueran investigaciones para resolver una hipótesis o para demostrar algún cuestionamiento que tal vez no se logró demostrar. Pero en el caso de ustedes, obviamente, como son propuestas constructivas de soluciones, entonces si no hay una implementación como tal, entonces, obviamente, las conclusiones van en función de cómo este trabajo realmente se va atendiendo al problema. Por eso es que tiene que haber una relación objetivos-conclusiones. No necesariamente que así se quede en la redacción objetivo y conclusiones, no, no. Pero sí en la redacción, en grosso modo, al leerlas todas, tiene que haber claridad que todos los objetivos fueron atendidos. Y que esos objetivos fueron atendidos y cumplidos también conforme se presenta en el alcance. Entonces, por lo menos por cada objetivo uno debería poder determinar que hay al menos una conclusión. No hay que enumerarlas ni asociarlas, pero sí, digamos, de la lectura uno puede decir, conclusión tal, tiene por lo menos asociado tal objetivo. Al menos una conclusión por objetivo. Nosotros realmente como maestría pediremos de dos a tres, porque realmente hacer solo una es realmente lo mínimo. Y realmente estos trabajos tienen muchas conclusiones. Entonces, en realidad
debería tener al menos dos o tres conclusiones por cada objetivo, o sea, que se puedan relacionar. Por eso es importante darse cuenta también del análisis y cómo se estructuran las secciones, porque entonces yo puedo ir por cada sección valorando cuál es el elemento principal al que yo voy estableciendo como conclusión. Eh, También una conclusión no puede incluir elementos que no se hayan trabajado dentro del documento. Si hay una conclusión que no se ha trabajado dentro del documento, estamos mal. O sea, ya una conclusión o incluir elementos que no tienen que ver con el trabajo, estamos mal. O sea, si hay información que están incluyendo que no tiene que ver con el trabajo o no fue trabajado, aunque tenga una relación pero esporádica, pero no es parte del documento, no pueden llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, yo he visto a veces en los trabajos que quieren concluir hasta sobre la estrategia de la empresa, cosa que no es objeto de estudio. Entonces, si no es un objeto de estudio, no es algo que se está trabajando, no podemos concluir nada sobre la estrategia. He visto proyectos que hasta quieren concluir sobre los procesos de planificación estratégica, cosa que no tiene que ver con el tema del proyecto. Entonces nosotros no tenemos que ampliar en las conclusiones los marcos de trabajo de nosotros, porque estamos cayendo en un error. Por lo general es bueno escribir un párrafo introductorio para que se contextualizar un poco. O sea, no es un párrafo, tal vez dentro de las mismas dos líneas, tres líneas, algo introductorio que permite establecer claramente la relación de la conclusión y una extensión moderada, que era lo que les acabo de hacer de ejemplo cuando les explicaba, tal vez una, cuatro líneas, o sea, como cuatro renglones por conclusión, y las conclusiones como sección sí deberían andar al menos de 2 a 4 páginas, aunque aquí se una, la recomendación real es de 2 a 4. ¿Por qué? Porque ya se supone que es un trabajo amplio, un trabajo bien desarrollado, deberíamos tener bastantes conclusiones del trabajo para saber que ustedes llegaron a varias cosas. No es inventar, o sea, definitivamente no es inventar, no es ¿cómo se llama? No es agregar más cosas porque quiero agregarlas, no, sino que es realmente las conclusiones a las que llegamos, pero de un trabajo como este uno supondría que deben de tener por lo menos, no sé, sus 12, 13 conclusiones, por lo menos. O sea, al menos de 2 a 3 conclusiones por cada objetivo. Y también que ustedes sean capaces de demostrar en esas conclusiones que hubo un buen trabajo desarrollado. Como les decía, de 3 a 4 renglones, incluir siempre elementos como se determinó, se concluyó, se generó, se estableció, frases contundentes que demuestren que realmente hay una conclusión como tal. Y además, las conclusiones deben ser en tiempo pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque obviamente el trabajo ya se hizo, así que no puede haber una conclusión a futuro. Siempre deben ir a tiempo pasado porque la idea es que ya todo esto se hizo. Entonces, parte de los elementos a integrar en las conclusiones. No es muy largo, por eso le digo, porque eso en realidad más que todo reacción. Lo pueden buscar igual en Andes Zapieri. La parte de conclusiones a veces son nada más 2 páginas de un libro grande, porque son recomendaciones muy concretas como estas que les estoy dando. Más que todo va a quedar a criterio cómo las redacten, pero que se entienda que realmente están llegando a un elemento conclusivo, porque si comienzan a redactar en resumen y comienzan a hablar y van por aquí y van por allá y nunca aterrizan, entonces no están concluyendo. Por eso que una conclusión no es volver a repetir todo lo que ya se hizo, porque no, no es de esa manera. Ahora, ¿me siguen por el momento con la parte de conclusiones para pasar a recomendaciones? Sí, profe. Ok. En la parte de recomendaciones, que es dentro del mismo capítulo 6, son igual reacciones cortas, pero que están orientadas mm, a estimular que se trabaje alguna situación o hecho que dentro del trabajo no fue parte del estudio o se requerirá a posterior para que la solución pueda ser trabajada. Entonces, son recomendaciones hacia la organización, pero que uno tiene que darle un receptor claro a esa organización, a esa recomendación. O sea, no es a la empresa en general. Alguien debería asumir o ustedes deberían otorgar una responsabilidad a algún rol de la empresa para que puedan después desarrollar o tomar en cuenta esa recomendación. O sea, la idea es que no quede como una idea al aire. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, se recomienda al supervisor del departamento realizar un estudio dentro de un año, considerando el
la propuesta de implementación para valorar los resultados obtenidos y posible desarrollo de nuevas mejoras. Obviamente ya eso está fuera del alcance de su proyecto, pero esa recomendación que da la empresa para que la solución que nosotros estamos proponiendo tenga sostenibilidad a futuro. Se propone que la encargada del departamento de proyecto inicie un proceso de capacitación en los próximos 3 meses, considerando los temas propuestos en la solución con el fin de generar competencias a de generar competencias a los, ¿cómo se llama? De generar competencias al recurso humano en función de que puedan atender la gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, eso puede ser una recomendación a 3 meses, por ejemplo. Vean que no era parte de su trabajo, pero es importante. Eh, por ejemplo, se recomienda a los departamentos de dirección estratégica en la próxima valoración de la estrategia incluir los indicadores de desempeño que se están proponiendo en esta solución para obtener resultados así, así, o darle seguimiento en esto, esto y esto. Ver, entonces vean que ahí hay precisamente una recomendación a futuro, una recomendación sobre algún elemento que van a requerir después del proyecto. Siempre tiene que haber una persona receptora dentro de la organización para que le puedan dar seguimiento. ¿Ven? Entonces, no está dentro del alcance, tiene interés académico, tiene interés técnico, entonces uno puede proponer recomendaciones sea desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de práctico realmente sobre la organización. Son todos los elementos que se pueden incorporar precisamente para que su trabajo, la solución que ustedes estén proponiendo, sea viable de poderla desarrollar en la empresa. Eso es lo que se busca. Nada más déme un momentito porque quiero ver que dejar de compartir. Es que no están todos aquí incorporados. Es que me llegó un mensaje de un compañero de ustedes. Ok, entonces, pensé que era que lo agregara, como a veces pasa que salen y no veo eso que estaba viendo. Ven, entonces, precisamente eso es el tema de recomendaciones. Algo académico, algo metodológico, algo práctico para la empresa, pero que ese es los principales puntos. Que tenga un receptor, que sea un elemento que no está dentro del alcance y que adicionalmente realmente sea algo que después vaya a aportar valor. ¿Ven? Entonces, esas son la parte de recomendaciones. ¿Cuántas del documento? Yo diría que al menos una página, por lo menos uno calcula que sus trabajos pueden andar entre 6, 7 recomendaciones perfectamente, pero igual puede ser menos. Tampoco es que tienen que ser eh, una cantidad, o sea, no hay una recomendación específica, sino que nada más sea, ¿cómo se llama? Una cantidad más o menos que ustedes vean y que además la recomendación cubre todos esos elementos principales. Dudas, consultas, porque sí les dije, esto es algo muy, muy pequeño, nada más es como de mención para que ustedes después lo puedan desarrollar, porque igual, todavía en este proyecto o en este curso ustedes no están desarrollando propiamente las conclusiones, por lo tanto es un elemento que van a trabajar después. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros con lo que tienen que trabajar en esa parte? Bueno, si no hay dudas o consultas, paro aquí grabación.